video te voy a mostrar por qué estás dejando dinero sobre la mesa por las pésimas entradas en tus gráficos. Y no es solo porque está afectando todo tu plan de trading, es porque llevas meses usando mal una confirmación clave. Así que voy a revelar el error número uno que cometen más del 90% de traders y los que no debes hacer con esta señal. Quédate hasta el final porque también te voy a explicar cómo usar bien esta señal en los tres momentos exactos para que deje de hacerte perder dinero con las dos cosas que hacen que funcionen y cómo hacer para que te dé oportunidades donde ganes cientos o miles de dólares dependiendo del tamaño de tu cuenta. Antes de empezar, quiero que entiendas algo importante. En trading no gana el que más indicadores usa, gana el que mejor entiende lo que está pasando detrás del precio. El mercado siempre deja pistas, el problema es que casi nadie sabe leerlas. Hoy no te voy a hablar de una estrategia mágica ni de una señal milagro. Hoy vamos a hablar de una vela que millones de traders ven todos los días, pero que muy pocos entienden de verdad. Si algunas veces has visto una señal clarísima y aún así el trade falló, este video es para ti. Ahora sí, hablemos de la vela envolvente, la señal que muchos ven pero pocos entienden. Déjame empezar con una historia rápida. Imagínate esto, el precio viene cayendo vela tras vela, roja, 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 roja. La mayoría piensa, esto va a seguir bajando, algunos entran tarde, otros se desesperan y de repente aparece una sola vela que borra por completo el movimiento anterior. Esa vela se llama vela envolvente y hoy te voy a explicar qué es realmente, por qué es tan famosa y por qué la mayoría la usa mal. Vamos con la primera parte básica, ¿qué es un patrón de vela? Un patrón de vela no es una señal mágica, es simplemente una forma de leer el comportamiento del mercado. Cada vela representa una pelea, compradores contra vendedores, miedo contra confianza, fuerza contra debilidad. Cuando varias velas se combinan, nos dejan pistas y uno de los patrones más claros para entender esta pelea es la vela envolvente. La segunda parte básica, que es una vela envolvente, es un patrón de dos velas. La segunda vela es tan fuerte que envuelve completamente el cuerpo de la vela anterior, como en esta imagen. No la toca, no la iguala, la domina. Hay dos tipos. Envolvente alcista, una vela verde grande se come a una vela roja previa y un envolvente bajista, una vela roja grande se come a una vela verde previa. Vamos a ver unos ejemplos. Y aquí viene algo clave. No hablamos de mechas, hablamos del cuerpo, porque el cuerpo representa decisión, las mechas representan duda. La tercera parte básica, ¿por qué se llama envolvente? Porque lo que está pasando en el fondo es esto. Un bando tenía el control y en una sola vela lo pierde completamente. En un envolvente alcista, los vendedores estaban ganando, pero los compradores entran con tanta fuerza que no solo frenan la caída, sino que empujan el precio más arriba de donde empezó. Eso es un cambio de control, no es una casualidad, es psicología del mercado. En este caso, aquí hay un ejemplo de una vela envolvente alcista. Venimos de una tendencia bajista, el precio hace la última vela roja y luego hace una vela verde que cubre o envuelve todo el cuerpo de la anterior vela bajista. Entonces esta es una vela envolvente alcista y eso nos confirma un posible cambio de tendencia o al menos un retroceso. Ahora que ya ves una vela con otros ojos y sabes que la vela envolvente es lectura de comportamiento que representa una pelea clara entre compradores y vendedores, que el cuerpo es lo importante porque ahí está la decisión y que un envolvente nos habla de un cambio de control. Entonces pasemos en donde sí importa y donde no. Esto es clave. ¿De dónde viene ese patrón? Este patrón viene del análisis de velas japonesas creado hace más de 200 años. Los japoneses no analizaban indicadores, analizaban las emociones.
Entendieron algo brutalmente simple. El mercado se mueve por comportamiento humano. La vela envolvente es la huella de un momento donde una emoción domina a otra. ¿Dónde aparece una vela envolvente importante? Aquí está la diferencia entre un trader principiante y uno que piensa rentablemente. La vela envolvente, escuchen con atención, no vale lo mismo en cualquier parte del gráfico. Tiene sentido principalmente en tres escenarios. Escenario número uno, después de una caída o subida prolongada, cuando el mercado ya viene cansado y aparece una vela envolvente, muchas veces nos está diciendo algo aquí ya no está tan fuerte como parece, nos confirma un cambio total, pero si prende una alerta. Entonces, por ejemplo, digamos que esta es la final de la tendencia y aquí me aparece una vela envolvente bajista, hay un posible cambio. El escenario número 2. En retrocesos dentro de una tendencia. Este es uno de los mejores usos donde muchos se asustan. El precio retrocede, justo aparece una envolvente a favor de la tendencia. Eso suele marcar el final del retroceso. Digamos que venimos de un impulso, un impulso y luego hace un retroceso. Nos marca una vela alcista para seguir con la estructura alcista. El escenario número 3, en zonas importantes como soportes, resistencias, máximos, mínimos, un envolvente en una zona clave habla fuerte. Un envolvente en medio de la nada no dice mucho, es una vela nada más. Por cierto, cuéntame en los comentarios si has operado la vela envolvente y en qué escenarios los operas, porque te voy a contar ahora un punto vital donde tú podrías estar fallando. El error que comete más del 90% de los traders. La vela envolvente no es una señal de entrada automática. Si tú ves una vela envolvente y entras sin pensar, no estás leyendo el mercado, estás reaccionando a lo que pasa. La vela envolvente confirma una idea, no crea la idea. Primero piensas, ¿qué está haciendo el mercado? Luego buscas la envolvente como confirmación, como apoyo, nunca al revés. Y aquí es donde muchos se quedan trabados. Entienden la vela, entienden el contexto, pero no saben cómo filtrar las malas entradas. Por eso armé un material muy sencillo y accesible, un programa donde muestro los indicadores que uso como filtros, cómo evito muchos stop loss innecesarios y varios ejemplos reales de cómo se aplica correctamente. No es para entrar más, es para equivocarte menos. El acceso lo dejo abajo en la descripción por si quieres profundizar. En este punto has aprendido tres cosas que separan al trader impulsivo del trader que piensa en su rentabilidad. Una, una vela envolvente no es una entrada automática. Dos, primero analizas el contexto y después buscas la vela. 3. La envolvente confirma una idea, no la inventa, es algo que ya está. Sabes que el mercado no premia la reacción, premia al trader que sabe esperar. Es tiempo de unir todo esto con algo súper importante que hace que esto funcione para ti. De otra manera, si no descubres estas dos cosas a continuación, seguirás en el mismo ciclo de perder tu dinero. Lo que una vela envolvente realmente nos dice. No nos dice compra o vende, nos dice hay fuerza, hay intención de comportamiento, hay desequilibrio, alguien entró con decisión. Pero ojo, fuerza no significa continuidad asegurada, por eso el contexto siempre manda. Primer punto, temporalidades y vela envolvente. Mientras más grande la temporalidad, más peso tiene la vela. Un envolvente en 1 hora o 4 horas tiene más valor psicológico que en un minuto, porque en un minuto necesita mucho más contexto. No es lo mismo una pelea pequeña que una guerra grande. Segundo punto, la vela envolvente y la mentalidad del trader. La vela envolvente enseña algo clave, esperar. El trader impulsivo entra antes, el trader profesional espera confirmación y muchas veces esa confirmación es una envolvente bien formada. Te revelaré ahora lo que no debes hacer.
No operar envolventes sin contexto, como ya lo habíamos dicho anteriormente. No usarlas como estrategia única. No forzar patrones donde no existen. No creer que siempre marcan reversa. Antes de pasar de cómo puedes hacer dinero con la vela envolvente, tienes que saber esto. La vela envolvente no es magia, no es una señal para entrar sin pensar, no es un botón de comprar o vender. La vela envolvente es lenguaje del mercado, es la forma que tiene el precio de decirte, aquí hubo intención de comportamiento, aquí alguien tomó el control, aquí algo cambió, trader. Cuando aprendes a leerla con confianza, cuando la usas con la estructura adecuada y cuando dejas de buscar la razón, empiezas a buscar el contexto. Deja de ser una vela bonita en el gráfico y se convierte en una herramienta realmente poderosa. El trader que aprende a leer bien el mercado ya está un paso adelante del 90% que solo reacciona. Pero ojo con esto, una vela sola no hace dinero. El dinero se hace cuando sabes dónde usarla, cuándo ignorarla y cómo integrarla dentro de un plan claro y sobre todo sencillo. Por eso tienes que saber cómo combino la vela envolvente dentro de mi estrategia de arranque FBN, que es totalmente gratis. ¿Cómo la uso como confirmación? Porque ahí es donde realmente gana el trader que espera por el movimiento correcto y eso es lo que verás en mi próximo video. Tradea y duerme.